Estos webinars son parte esencial del relacionamiento que tenemos con nuestros miembros, candidatos y la industria financiera. Bueno, cada uno de ustedes tiene la opción de elegir el idioma en su pantalla con el cual quiera escuchar este webinar, ya sea en inglés o en español. Así que ustedes pueden hacer su elección tal como les sea más cómodo. Quiero agradecer especialmente a nuestros sponsors, Sartor Finance, Moneda Asset Management, Finsta y Scotiabank, quienes nos acompañarán por lo demás durante todo el año 2021. Hoy tenemos la oportunidad de contar con un panel de lujo, con dos speakers de muy alto nivel. Por ahora les presento a Miguel Royo. Él es miembro de CFA Society y además será el moderador el día de hoy. Muchas gracias a todos por estar conectados y recuerden mantener sus cámaras apagadas y sus micrófonos en off. Si quieren preguntar sobre los temas que se traten, tenemos el chat disponible para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Como bien decías, mi nombre es Miguel Royo. Soy miembro también de la Sociedad Chilena del CFA Society Chile. Y adicionalmente, como mencionabas, soy parte de Scotiabank, donde me desempeño como Senior Manager de Funding Internacional y Relaciones con Inversionistas. Y como decías, voy a estar moderando el evento. Hoy vamos a contar con dos grandes invitadas, como son Rebecca Fender y Trinidad Lecaros, para conversar acerca de un tema que es súper relevante y de mucha actualidad, como es el ESG. Rebecca Fender lidera la Future of Finance Initiative del CFA Institute. Rebecca tiene una dilatada experiencia en gestión de inversiones, habiendo trabajado en entidades como BlackRock y Cambridge Associates, y además es autora del reporte publicado recientemente por el CFA Institute, Future of Sustainability in Investment Management, From Ideas to Reality. Además de Rebecca, tendremos a Trinidad Lecaros, que es asesora de finanzas verdes del Ministerio de Hacienda desde 2018, y es el punto focal de Chile con el Fondo Verde para el Clima y coordinadora de diversas iniciativas financieras para generar condiciones que permitan acelerar el flujo de capitales hacia una economía baja en carbono. Este webinar va a comenzar con la exposición de Rebecca, la cual va a durar unos 15-20 minutos. De ahí continuará Trinidad con el segundo bloque temático y para terminar tendremos una sesión de Q&A en la que en definitiva podremos escuchar las opiniones de Rebecca y de Trinidad sobre los temas específicos. Nos pueden hacer llegar sus preguntas por Zoom. Y sin más dilación, le doy la palabra a Rebecca para que comience con su presentación. Rebecca, please, I don't know if you could share your presentation. Thank you, Miguel, and very nice to be with all of you today. This is a topic that when we speak with members around the world, it is one of the most important for the future of the industry. And so I'm very pleased to speak about sustainability and what it may mean for investment firms and the different skills that we'll develop as investment professionals as well. So as we think about the topic, we talk about ESG, and these we think of as the tools for how to implement the concept of sustainability. And sustainability is really an extension of traditional investment management in three ways. One, it is additive to the theory, so it does not reject foundational concepts. Second, it develops deeper insights about how value can be created using these ESG tools. And third, it considers many stakeholders. So we think the industry is now at a time when we are moving from a lot of good ideas about sustainability to a reality that will change the way that we do business going forward. I will just note briefly that this is part of a series that we began several years ago, looking at the major trends in the industry. So we of course know about fintech, the short-term and longer-term effects there for both efficiencies and also new ways of doing analysis. With parallel worlds, we think about how different people in society interact differently with the investment industry. And that leads us to recognize
the role of customization. So values-based investing is very much in line with that people can now, because of more data and more tools, create much more personalized portfolios. Lower for longer, we just note that there are pressures in the marketplace, especially when rates are low, that require new ways of thinking. And with purposeful capitalism, we think about how the industry has a purpose to not only create wealth, but potentially shape society as well. So we look at the impacts for the investment firm, for the individuals that work in the industry. But now, as we look at sustainability, there are connections in all of these areas. So the industry will need to make changes. Firms will need to change how they think about their investment model in many ways, and individuals also will have opportunities to expand their career. So as we look at extensions to that model, the two areas in particular where there is growth in sustainability is around climate. So we talk about climate energy, this great focus on ways to price carbon, think about regulatory frameworks to move to a net zero environment. And Trinidad will speak about that more in the next presentation. And then the other aspect is that the S, the social part of ESG, is becoming more important as people think more carefully about how is that defined and measured. So we are looking at those in particular. I will note that the report has very broad input. So more than 7,000 people contributed in some way to this paper. We did a survey of investment clients, about 3,500 retail investors, more than 900 institutional investors. And then we surveyed CFA Institute members in our practitioner survey. We also have qualitative research from 24 roundtables, including some in Latin America. So let me tell you a little bit about the structure of our report, and I'll just give a couple highlights from each area. So in this paper, we consider a 5 to 10 year time horizon, and we follow this structure of the word idea. So first, we look at the influences on sustainable investing over time, sort of what the journey has been and where we may go from here. Then we look at the drivers, specifically changes firms are making to their business models and to their investment models. Enablers then examine the importance of data quality and human talent. And lastly, the actions examine what the changes are that can guide investment organizations and investment professionals. So the influences, again, of how we got to where we are. For those who may be new to this subject, just this section of the paper may be very helpful to give you a sense of activities in this space over the last 30 to 40 years. So we look at 3 different phases in the history of sustainable investing, and you can see that things are accelerating clearly. In the first phase, it lasts about 35 years, and that is really an era where a lot of the work is around excluding different investments that are a problem for social reasons, for values-based reasons. And so in the Brundtland report, for example, they defined what sustainable development looks like. Then in the second phase, starting in 2006, the UNPRI was launched, and that began a phase of ESG integration, where the focus became much more on the risks that are measured and how to look at the material factors in analysis. This is also the time period when climate became more central to the conversation, particularly because of the Paris Agreement. And now we would suggest that phase 3, it began in 2020 as we had unprecedented
disruption due to not only COVID, but also many forms of unrest around the world. And with these different major events, we found that people were much more likely to think in a system level way. What are the interactions between investments and sort of the ripple effects across different activities? So as we look at the data to show that things are changing and accelerating amongst our members, 85% that we surveyed now take E, S, and/or G factors into consideration in their investments. And you can see that the largest increase since 2017 has been around environmental factors. But again, a big jump from just a few years ago in terms of how central this is to the way that investors are approaching their analysis. So when we consider what has motivated this interest among investment professionals, the top two reasons are to manage investment risks and to respond to client demand. In fact, client demand was most often cited by those in the Americas region. About 2/3 said that client demand is a reason that they consider ESG factors. And this was less than half back in 2017. As we move on to the drivers, this section covers how investment organizations are adapting and expanding their business models and investment models to meet investor expectations for sustainable investing. So our investor survey found that about 70% of retail investors, individual investors, have interest in ESG. And this is nearly as high as the interest among institutional investors. However, only 19% of institutional investors and 10% of retail investors currently invest in products that incorporate ESG factors. So this is a huge opportunity for the investment industry to deliver more value. We also found that in every market we surveyed, a majority of investors have interest in ESG investing, and it's growing. In addition, we know that the majority of investors now at all ages have interest in ESG strategies. So a couple of years ago, it may have only been the youngest investors with the most interest, but now it is across all ages. So with such high interest levels, the question is, what will convince more investors to begin using these strategies? And given the large difference, again, between interest and use, we wanted to explore this further. So we asked, what is your motivation for investing in ESG? And there were three options. Essentially, one was a value-oriented one, saying, I expect higher returns because of ESG factors and considering these additional risks. The other option was to say, I'm really focused on investing in companies that have a positive impact on society or align with my values. Or the last part were those who expect both. So you can see that it's interesting. The institutional investors are very focused on the risk-adjusted returns, but the retail investors more so on the personal values. And again, we see differences across ages, but really it's the younger investors that expect to see positive returns alongside values-based investing. So here we see how the different types of ESG investing approaches by our members have changed from 2015 to 2020. So ESG integration has remained a leader, but it is notable that all of the other categories have grown significantly. These also represent 5 of the 6 areas of product features in the consultation that CFA Institute is doing on ESG disclosure standards for investment products. So this is a standard that is expected to come out in November and will be out for consultation in May. It's the same group that puts together the GIPS performance standards that's working on these.
The sixth out of those categories then is impact investing. So as we look at the enablers, we examine how the operating models and people models of investment organizations will facilitate growth in sustainable investing. So often the first thing we hear about when people talk about ESG are the data challenges. And we know that without good data, we face the risk of greenwashing. Nearly 80% of our members said there is a need for standards that communicate clearly to clients. And again, that's part of the reason for the standard we are working on. Also, ESG ratings have been an important data source, which is, as you can see here, used widely by about 2/3 of analysts and portfolio managers. In addition, about 70%, a little more, expect that ESG ratings will have a greater influence on a firm's cost of capital in the next 5 years. So this matters for valuation. Meanwhile, ESG success, we think, will hinge heavily on how an organization's technology adapts to new types of sustainability data. So in our roundtables, we asked about some of these alternative data sources and so forth. More than 70% said that alternative data has a lot of promise to improve the robustness of sustainability analysis. In addition, more than 40% expect sustainability to benefit from the application of artificial intelligence. Now, a growing area for data is climate data. And for those interested in a deeper dive on climate risk analysis, there's a recent CFA Institute report with case studies of firms that are doing this well. Currently, only 40% of investment professionals incorporate climate risk into their analysis. And the primary reason is materiality. Client demand is also another motivating factor. And this is true especially in Europe and the Americas. Now, data must be converted to information and understanding. And for that, firms need people with sustainability expertise. So on the people side, we used LinkedIn Talent Insights and found that supply of expertise among core investment roles is limited, but it's growing quickly. So here you can see we had 1 million profiles on LinkedIn with core investment roles that we analyzed, and less than 1% have sustainability skills noted. However, this has been growing, and in the final column, you can see that there is strong demand for this expertise. Again, 18% of portfolio manager job postings are seeking sustainability expertise. And that represents about 10,000 job roles that we looked at in that final column, just to give you a sense of scope, size. And so the other factor here with people is how organizations will put together teams going forward. And we found that about 1/3 of investment firms have dedicated ESG specialists. About 1/3 have portfolio managers who do that analysis, and about 1/3 do not have any specialists. And we can discuss more about why that may be if you'd like. Now, and lastly, around people, training in ESG issues has increased in the last 3 years, but we still find that fewer than half of our members say their firm provides training around ESG. Also, you can see only 11% of our members consider themselves proficient in the area, but an equal number are currently being trained, and more than 70% have interest in training. So that brings us to the actions section, the last part here. And here we are introducing what we call a rubric for investment organizations. And that's a term we take from education, which is sort of a scoring guide used to grade students' knowledge and give them encouragement on how to improve. So the purpose of this is to let organizations and individuals do a candid self-assessment of areas needed for growth.
So on our website, and I'll give you the link, you can answer a short series of questions. It's about 18 questions to see how ready you are for the future of sustainability. And in these areas, we group them into, the first two are about new ways of thinking. The next two are about different types of technologies and ways of working. And the last two are around teamwork. So briefly at an industry level, we think that ESG education, item number 1, we find that ESG knowledge is relatively uneven in the industry. Again, only 11% say they are proficient in this space, but there's a lot of interest in training. In number 2, we look at system level thinking. And this is about thinking more broadly about the ripple effects of your decisions. In number 3, collaboration synergy, we recognize that ESG is not an area where there has traditionally been a lot of collaboration. There are many activities happening, but not very joined up. And so we're starting to see more of that come together. And we also think that an area for opportunity for firms is to be less siloed and bring together those efforts. On ESG data, we think with alternative data and AI, we are approaching a time when data will go from being the problem to being the solution. And then just on the last column, we have sustainability innovation, which has been relatively slow so far. And lastly, purposeful culture. So we need organizations who recognize that incorporating sustainability will be helpful for their clients and their own organization. So in the interest of time, I'm going to leave it there. We do have a new certificate in ESG investing that some of you may have heard about. I'm happy to answer more questions on that, but it was started out of the UK Society and is now available globally online. So several thousand people have already signed up for that. And that rubric, that little self-assessment that I mentioned, is available on our website. So you can click through on that. And it will also point you to other resources, articles, both from CFA Institute and around the industry. So with that, I will conclude my remarks and look forward to hearing the next presentation. Muchas gracias, Rebeca. Vamos a ceder la palabra a Trinidad para que pueda avanzar con su presentación. Y recuerden que al final estaremos haciendo una sesión Q&A donde podremos hacerle preguntas tanto a Trinidad como a Rebeca. Gracias. Hola. A ver. ¿Ahí lo ven, cierto? Sí, perfecto, perfecto, Trinidad. Ya, bueno. Bueno, muchas gracias por la invitación y Rebeca, muy bueno el reporte que mostraste. Yo creo que eso es lo que necesitamos, tener cifras, tener una idea más o menos hacia dónde va este mercado con datos concretos, así que muy útil. Lo voy a revisar en detalle. Y bueno, yo quisiera por parte del Ministerio de Hacienda hablar un poco dar un poco de contexto de las tendencias también que hemos visto, de las acciones del gobierno, específicamente del Ministerio, en cómo somos capaces de unir y de crear espacios de diálogo entre los distintos actores, porque sabemos que estos temas no se pueden resolver por separado, sino que tenemos que colaborar, porque tenemos muy poco tiempo, 10 años, ahí lo voy a mostrar un poco más adelante, y terminar con los desafíos también, para después pasar al tema de las preguntas. Así que para partir, siempre nosotros tratamos de responder a por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, y creo que una buena forma de verlos con estos gráficos, sobre todo en el tema de ESG, por un lado vemos cómo ha aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera, vimos un aumento muy importante, diría que a partir del año 1950, y esto obviamente se ha traducido en distintos fenómenos climáticos extremos que afectan al planeta y por tanto a nuestra economía y a nosotros mismos, porque nuestra economía depende del planeta.
Entonces, claramente tenemos que hacer algo para disminuir eso, y eso significa tener que cambiar nuestro modelo productivo, sobre todo eliminar los combustibles fósiles principalmente, pero en general son una serie de otras medidas que nos permitan ser carbono neutral, como se ha mencionado en general a nivel mundial. Eso es lo que necesitamos para poder seguir o para poder cumplir con el Acuerdo de París. Y por otro lado, vemos el coeficiente de Gini. Bueno, nosotros estamos un poco al debe en relación a la OCDE, vemos el tema de la desigualdad, como si bien ha mejorado, todavía tenemos muchos temas pendientes, y en el fondo todo esto se traduce a cómo replanteamos el quehacer de la economía, de las empresas en estas necesidades que están cada vez más presentes en nuestra sociedad, y obviamente eso también tiene que ver, como decía Rebeca, con el propósito de la empresa y en general también del mismo gobierno y los distintos actores que vivimos, ¿cierto?, en este mundo. Entonces, bueno, yo me quiero centrar en la parte de la izquierda, en la parte de las emisiones, porque eso es lo que más vemos nosotros, al menos desde el Ministerio de Hacienda. Tenemos un rol claro, que es el tercero de esos puntos, y esto nace o se ordena, por así decirlo, con el Acuerdo de París en 2015, donde por fin todos los países se pusieron de acuerdo en que tenían que hacer sus mejores esfuerzos para mantener la temperatura bajo los 2 grados respecto a la era preindustrial al año 2100, y en realidad hacer todos los esfuerzos para que no sobrepase el 1,5 grados. Los gobiernos entregan compromisos cada 5 años, el año pasado Chile actualizó sus compromisos, y una parte importante de esto tiene que ver con los flujos financieros, que tienen que ser consistentes con esta misión, porque claro, podemos tener muchos planes, pero si no los sabemos financiar o no creamos las condiciones para financiarlo, la verdad es que todo queda en buenas intenciones. Entonces, es ahí donde nosotros como Ministerio de Hacienda vemos que tenemos un rol en poder generar los incentivos para que eso suceda también, en conjunto con distintos actores. Entonces, eso por una parte. Ahora, como referencia, nosotros estamos como en el 1,2 grados, y si seguimos como estamos ahora, llegaríamos al 1,5 grados en el 2040. En realidad queda súper poco, entonces por eso mismo mencionaba que tenemos que actuar ya, y tenemos que articularnos de la mejor forma posible. Entonces, como les contaba, tenemos los compromisos que cada país entrega, que ustedes lo pueden ver, si ponen contribución nacional determinada, van a encontrar todos los compromisos que Chile entregó, pero son insuficientes. O sea, si vemos este gráfico, vemos que con los compromisos llegaríamos a 3,5 grados. Previo al Acuerdo de París, llegaríamos a los 4,5, y en realidad tenemos que llegar a los 2 y al 1,5. Entonces, claramente necesitamos más, porque si no, no vamos a llegar. ¿Y qué dice la ciencia? Porque una cosa es que esto en la teoría yo siento que hace sentido, es verdad, o sea, estamos contaminando un montón, el planeta no existe, pero siempre el consenso que hay es escuchar a la ciencia, y para eso se creó un panel de técnicos de cambio climático compuesto por científicos de todo el mundo, que dicen, en base a ciencia, que para limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados, tenemos que comprometer o tenemos que alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Entonces Chile comprometió esa meta. Junto a 121 países más han anunciado la intención de llegar a esa meta, pero también se está trabajando para que esto quede en un proyecto, en una ley, y por eso está el proyecto de ley de cambio climático, que su principal meta es la carbono neutralidad. Entonces, como contexto, también mencionar que esto ya no es tema simplemente de ministerios del medio ambiente o de activistas por temas de cambio climático, sino que esto ya empieza a ser un tema que está viendo cada vez más a nivel económico, a nivel financiero, por todos los problemas que pueden haber y las disrupciones que puede generar el cambio climático, y los temas sociales y en general. Entonces, acá vemos, por ejemplo, el reporte World Economic Forum, que por primera vez en 2020, sus 5 primeros riesgos globales en términos de probabilidad tienen que ver con temas medioambientales y de cambio climático. O sea, ya creo que está súper claro, y por eso también el interés de los reguladores en meterse en estos temas, los reguladores financieros, de distintos actores, y no solamente, como decía, de ciertos ministerios específicos en temas medioambientales. Y aquí entramos de por qué entonces con el sistema financiero, con el sistema productivo en general, uno habla de estos temas de cambio climático, porque la verdad es que si bien el gasto fiscal es importante, sobre todo en sectores donde es más complejo poder tener una rentabilidad, por así decirlo, como en temas de adaptación al cambio climático, vemos que la mayor parte de
de capitales están en el sector, en el sistema financiero. Aquí, por ejemplo, el presupuesto de Chile en el año 2018 fue solamente un 23% del total de los activos administrados por el sistema financiero. Y estamos viendo que, bueno, el sistema financiero tiene un potencial de financiamiento muy grande, pero además está como al principio de la cadena, porque pueden tener mucha influencia en lo que pasa con la empresa en el sector productivo, como por ejemplo BlackRock, que está presionando muy, muy fuerte en la empresa en las que invierta para que empiecen y que adopten estos factores ESG. No solamente por un tema ético, moral quizás, porque estamos haciendo con el planeta o con las generaciones futuras, sino que también porque cada vez hay más evidencia que los temas no financieros pueden tener un efecto en el desempeño financiero de la entidad y por tanto tienen un deber fiduciario también. Así que eso, no todo riesgo, obviamente también hay muchas oportunidades, porque con esto de la carbono neutralidad a nivel mundial se van a generar varias oportunidades. Ahí tenemos nosotros, el Ministerio de Energía hizo todo un estudio con temas de carbono neutralidad, los sectores que nos pueden ayudar o que nos van a ayudar a llegar a esa meta al año 2050, y los beneficios también asociados. Así que, bueno, no sé si después ustedes les pueden compartir este PowerPoint a la gente que está escuchando, pero ahí está todas las fuentes y los reportes para que puedan acceder. También, por ejemplo, vemos cómo está aumentando el uso de instrumentos financieros sostenibles, en el caso de Chile, por ejemplo, con la emisión de bonos verdes soberanos, y ahora también con la emisión de bonos sostenibles, ¿cierto? En 2019, por ejemplo, se lograron varios hitos, hubo una sobredemanda muy importante, las tasas fueron muy bajas, se destinaron los recursos a transporte limpio, eficiencia energética, una serie de sectores que cumplían con ciertos estándares. Los estándares los proveyó CBI, porque actualmente nosotros no tenemos una taxonomía, o sea, no tenemos una definición a nivel de país que permita decir que esto es verde, esto no es verde, esto es en transición, etc. Y eso también es lo que se ha estado trabajando en otros países que nosotros queremos empujar. Y bueno, actualmente hay más de 14.000 millones de dólares en bonos sostenibles, bonos verdes. Y bueno, importante los cuadros de la izquierda, porque ahí vemos la cantidad de inversionistas con mandato ESG que invirtieron en este tipo de bonos. O sea, hay cada vez más inversionistas con mandato específico, y eso también puede generar todo un mercado y puede ser muy interesante desarrollar instrumentos financieros desde el punto de vista de la rentabilidad. En tendencia también vemos avances en la regulación, o sea, este tema avanza mucho más rápido si es que hay regulación de por medio. Vemos que la mayoría son desde gobiernos, también de reguladores financieros. Eso es generalmente la tendencia y cada vez mayor, como ahí ustedes pueden ver. Y pasando ya a lo más local, ¿qué estamos haciendo nosotros, al menos desde el Ministerio de Hacienda? Trabajamos harto también con distintos ministerios, entonces ahí hay una articulación importante. En el año 2015, cuando se entregaron los compromisos del Acuerdo de París, se comprometió una estrategia financiera frente al cambio climático que pueda delinear hacia dónde debiésemos ir como país y cómo debiésemos articularnos, y eso fue lo que publicamos el año 2019. En ese marco generamos 3 ejes. Uno es todo lo que tiene que ver con generación de información, otro es el tema de la promoción de instrumentos económicos y financieros verdes, y el otro es enverdecimiento del sistema financiero. Y ahí hemos estado trabajando con los temas de la coalición de ministros de finanzas por la acción climática, bueno, esta estrategia, los bonos verdes soberanos, la mesa público-privada de finanzas verdes, el impuesto verde, y también nosotros internamente participamos en el programa Estado Verde, que promueve todo lo que tiene que ver con ecoeficiencia, disminuir el uso de la energía, etc. El tema de este evento me gustaría centrarme en lo de la mesa público-privada de finanzas verdes. Nosotros la formamos en julio de 2019 con el empuje de la COP en ese minuto, y la idea era, viendo mejores prácticas de lo que estaba pasando afuera, traerlo a la realidad local y formar un espacio de coordinación, porque veíamos que cada grupo estaba viendo estos temas, pero no había sinergias, y creo que en estos temas se pueden generar importantes sinergias, como por ejemplo la data de riesgo climático físico para medir la gestión de riesgo interna de la empresa,
puede ser generada y ha sido generada por el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas también era importante poder comunicarlas. Pero nosotros tuvimos en ese minuto los objetivos claros, que era poder generar una mayor articulación para mejorar la gestión de riesgos y oportunidades derivados del cambio climático. Y en ese sentido participa, bueno, todas las asociaciones del sector financiero, la mayoría, Banco Estado, la Bolsa de Santiago, y los reguladores financieros, que es la CMF, la Super de Pensiones, el Banco Central y también el Ministerio de Medio Ambiente, por lo que tiene que ver con la política climática. Nos apoyan organismos multilaterales, que son el BID, UNEFI, Banco Mundial, Embajada Británica, porque en este tema no podemos avanzar solo, hay países que van más adelante, entonces, dado que tenemos que hacerlo rápido, es importante traer todo ese conocimiento. Tuvimos trabajo y hicimos 3 resultados. Este acuerdo verde, que fija un marco para poder avanzar en esto, y ese marco se define por el TCFD, que es este Task Force for Climate Related Financial Disclosures, que fue publicado en el 2017, creo, del Financial Stability Board, y que está guiando básicamente todo lo que tiene que ver con la parte climática del ESG. Incluso BlackRock ha dicho que está usando ese marco para medir todo lo que tiene que ver no solamente con el cambio climático, sino también con los temas en general. Este marco, en vez de la foto, normalmente, que cuando uno sacaba antes o calculaba los temas de ESG, este marco es una mirada más hacia adelante, más hacia el futuro. Cómo todos estos factores no financieros le van a afectar a mi modelo de negocio. Una declaración de la autoridad financiera, que dicen en el fondo de que ya el cambio climático es una fuente de riesgo financiero y por tanto están haciendo sus máximos esfuerzos para generar regulaciones, no sé si regulaciones específicamente, pero de generar los conocimientos necesarios para avanzar en esto y proteger la estabilidad financiera. Y hicimos una encuesta para ver cómo el sector está integrando la industria financiera estos temas. Todo lo pueden ver en la página web. No la puse, mfb.hacienda.cl, ahí está todo lo que se ha trabajado en el marco de la mesa. Aquí solamente mencionar que esto no se desalinea de lo que está pasando afuera, que es muy importante cooperar y tratar de simplificar la cantidad de cosas que hay dando vuelta, porque uno se tiende a confundir. Entonces aquí un par de ejemplos de países que también están regulando en base a TCFD. No sé si ya alcanzaron a leer la norma de la CMF, pero se menciona mucho el tema de TCFD y su aplicación del estándar SASB, como lo está haciendo BlackRock. Y ya para terminar, ¿en qué estamos? Después vienen los desafíos, pero ¿en qué estamos? Bueno, implementación del Acuerdo Verde. También estamos trabajando en un plan de acción para generar una taxonomía de actividades verdes, tal como lo están haciendo países desarrollados y en general la Unión Europea, que lleva la delantera en esto. Estamos trabajando también en generar directrices para la gestión de riesgos asociados al cambio climático, esto bien de la mano con los reguladores. Generación de capacidades, de hecho mañana tenemos un webinar que es de intercambio de experiencia de instrumentos financieros verdes, y trabajando también en recomendaciones para mejorar la calidad, coherencia y transparencia de la data ESG. Eso también, como mencionaba Rebeca, es súper importante. Una cosa es que haya muchos fondos ESG, pero otra cosa es que esos fondos ESG realmente sean ESG, es lo que estamos viendo, que no siempre es así. Y en desafío, muchos, pero se ha avanzado harto, así que hay que valorar también eso. En el tema de riesgo, data, métricas, información, estandarización de la data, etc. También tener conciencia de que el riesgo climático es un riesgo financiero y por tanto es deber fiduciario, que era lo que comúnmente uno suele escuchar, que porque estos temas, si no el deber fiduciario era la rentabilidad, qué sé yo, qué sé yo, pero cuando vemos que los temas no financieros pueden tener impacto a nivel financiero, claramente cambia como la aproximación. La regulación, bien ahí la CMF de acá sacar en consulta esta norma, la Super de Pensiones publicó a fines del año pasado su norma ESG con foco también en riesgo climático, y en temas de oportunidades, bueno, instrumento financiero, definir lo verde, impulso normativo fiscal, y a nivel transversal, visión de mediano y largo plazo, no por gobierno de turno, y en general, generación de capacidades, lo que más vemos también, tal como mencionaba el reporte, investigación y desarrollo y cooperación. Creo que aquí la articulación es clave y por eso también el beneficio de poder tener instancias como la mesa público-privada y poder también
y mejorando la institucionalidad de la misma mesa. Así que eso sería por mi parte. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Trinidad. La verdad que muy completa la presentación. Si les parece, vamos a dar comienzo a esta sesión de Q&A. Quería partir con una pregunta para Rebeca. En el paper, la verdad que se habla mucho de las motivaciones de los asset owners, y también lo mencionó mucho en su presentación, y de los asset managers para incorporar criterios de ESG en los procesos de inversión. Sin embargo, habla relativamente poco de las motivaciones de los emisores. ¿Cuáles son, en su opinión, las principales motivadores de los emisores? ¿Solo conseguir una tasa más competitiva, maximizar la demanda, quizás algo más de marketing? Ahí quería tener un poco el view de Rebeca por el lado del emisor. Yes, I think all of these are factors. They all play an important role. So we have seen the increased demand for these types of securities that will pass the ESG screens and be allowed in different types of portfolios. And with that greater demand, there's also the opportunity for more sources of capital and a lower cost of capital. So along with that, though, there are regulatory efforts globally that are leading some firms to move now because of expectations down the road. And lastly, I would note that I think that the material factors we've talked about are really important, again, for the investor side, for those who will make the decisions. These efforts like TCFD that Trinidad mentioned, and also SASB, understanding these on a company by company basis, what factors matter is the type of data that's needed to facilitate that investment. Ahí está, Pablo. Al parecer perdimos a Miguel. Démosle unos breves minutitos. Yo voy a intentar, me estoy aquí conectando a un chat interno que tenemos donde recibimos unas preguntas del público. Denme un minutito. Así podemos seguir. Bueno, muy completa tu respuesta, Rebeca. No encuentro el chat. Miguel. Thanks. I think there was one other question expected around the question of greenwashing and how we deal with that as investment professionals. So if I may, yeah, well, I could ask on that. Here yeah. I find the Q&A. Let's continue with Trinidad. Well, let's continue with you, Rebeca. Regarding the regulatory landscape, it's expected to evolve in order to support the transition to sustainable investment. However, these regulatory changes are expected to be uneven across geographies. What would be the main regulatory initiatives that would be required in order to foster this transition? I think there are three main areas where we see a lot of change. One is the COP26 program that is coming in November. And so again, Chile and many other countries around the world are looking at how to prepare and demonstrate progress. And so that, I think, is a big factor. The second is there has been a lot of work done in the EU. Again, Trinidad mentioned taxonomies. The EU taxonomy is driving a lot of discussion in the industry. I think it is a lot for the industry to figure out, but it will probably drive a lot going forward. And the EU also has
the new Sustainable Finance Disclosure Regulation, or SFDR. So those disclosures and the taxonomy out of Europe, I think, will impact a lot of global investors. And lastly, the organizations that are focused on the corporate reporting landscape, such as SASB and so forth, they are starting to work together more. And so I think from an accounting standpoint, if you have accounting, if you have regulators, and if you have, again, these cross-country collaborations, those are the three things that are really accelerating change. Well, thank you for your complete answer. Ahí volvió Miguel, así que podemos seguir ahí con la conversa. Gracias, Pablo. Miguel. Gracias, Pablo. La siguiente pregunta quería hacérsela a Trinidad, básicamente en relación al Acuerdo Verde que mencionaba durante su presentación, que representa un gran compromiso entre el gobierno y la industria financiera, entre, digamos, lo público y lo privado. El acuerdo, como ella decía, reconoce el cambio climático como un elemento clave que podría afectar a la economía y a la estabilidad del sistema financiero. Trinidad, en tu opinión, ¿cuáles son los elementos centrales del acuerdo y los que tienen un mayor impacto hacia una economía más sustentable? ¿Cuáles serían los puntos que rescatas del acuerdo? Gracias, Miguel. Lo que rescato del acuerdo es que permite ponernos de acuerdo en cuál va a ser el marco para poder empezar a avanzar en la integración, identificación, gestión de lo que es riesgos y oportunidades del cambio climático. No va al detalle, porque trabajamos a nivel macro, y además porque estos temas van a depender mucho de la materialidad de distintos factores, de la ubicación geográfica, el tipo de cartera, etcétera, pero al menos nos permite ponernos de acuerdo. Ese es el valor que le veo de la coordinación. Porque una vez que ya uno se pone de acuerdo, la bajada es, bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Y dónde está la data? ¿Cómo podemos acceder? Entonces te permite identificar brechas y poder asignar responsabilidades también a quienes debiesen tener la capacidad de resolverla. Yo creo que algo que nos hemos dado cuenta es que aquí todos tenemos algo que hacer y muchas veces no lo teníamos claro, especialmente en los temas financieros del tema de política pública, porque como mencionaba, estos temas han sido mirados siempre desde algo más científico, algo más medioambiental, pero de repente cuando nos dimos cuenta que hay todo otro cara de la moneda que es súper riesgosa, es cuando ya tenemos que empezar a asignar un poco más de responsabilidad y hacernos cargo también de lo que estamos haciendo nosotros mismos finalmente. Y diría también que, bueno, el Acuerdo Verde se estructura en base a los pilares de TCFD y el GFS. El GFS es esta red for Winning the Financial System, que es parte del Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero. Y tiene una bajada por industria, así que igual recomiendo que si tienen algún tiempo lo vean, a ver cuáles son los compromisos de cada una de las industrias y de los reguladores, las autoridades financieras también, porque es bien interesante. O sea, tiene, por ejemplo, mejorar el compromiso del directorio, integrar factores ESG en las políticas de inversión, hacer preguntas a los clientes para estimar el perfil de riesgo que tenga que ver con ESG, o sea, muchos compromisos como a distintos niveles. Así que eso sería, yo creo, el valor agregado. Muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta de María Paz Gutiérrez para Trinidad. Dice, pregunta si la mesa pública privada trabaja con el SEIA, Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y hasta qué punto el trabajo que hacen desde el Ministerio de Hacienda repercute en el SEIA. Ya, gracias. No, nosotros no trabajamos con el SEIA porque, como decía, el foco de la mesa es más a nivel macro y de fijar estándares. Estos temas toman tiempo, hay que capacitar, hay que hacer un poco entender de la importancia de estos temas. Muchas veces, como decía, las empresas creen que no hay un deber fiduciario de poder integrar estos temas. Entonces ha sido un trabajo de 1 año y medio para poder generar los temas ya más de aprender de por qué esto es importante y poder generar al menos un técnico que sería el de TCFD, al menos lo que tiene que ver con cambio climático. Así que todavía no vamos a bajar el CIA, pero obviamente que todo esto tiene vínculos con muchas instituciones públicas que se debiesen abordar. Y por eso también creo que hay que potenciar las instancias como esta mesa para poder involucrar a más actores. Y sobre todo un desafío que tenemos también es involucrar al sector corporativo.
a las empresas en las que invierte el sector financiero. Yo creo que cada cosa va etapa por etapa, al menos en la etapa de ahora, lo que pude mostrar en la presentación es lo que hemos hecho y en lo que estamos haciendo, pero de todas maneras puede ser interesante involucrar a distintos actores. Gracias. Una pregunta que está un poco relacionada con esto último que mencionabas, y es, ¿cuáles son, en tu opinión, los principales desafíos que ven en los actores chilenos privados? ¿Y dónde están las mayores brechas de trabajo para bancos, corporaciones, consultores? Saber un poco dónde está el gap de trabajo por el lado privado. Sí. Mira, nosotros hicimos esta encuesta en el año 2019 para ver cómo estaban incorporando estos temas. Esto no es solamente un tema de riesgo-oportunidad, aquí hay que colaborar a nivel de la empresa entre muchísimas áreas, y ese es un desafío grande. Y lo que hace este TCFD es que divide las acciones en 4 pilares. En gobernanza, específicamente involucramiento del directorio de la alta gerencia, porque si las cosas no vienen de arriba, todos sabemos que es más difícil moverse. En temas de estrategia, cómo involucramos este nivel de modelo de negocio y la estrategia misma, y no algo como se solía ver como responsabilidad social empresarial, que no digo que está mal, pero en el fondo esto no se trata de RCE, sino que se trata de un tema financiero, de estrategia, de modelo de negocio, de cómo uno crea valor. Y en temas de gestión de riesgo, y en tema de indicadores, métricas que permitan ir midiendo. Esta reflejó que los primeros 2 pilares son los que más hay avance, y esto va de la mano también con lo que ha pasado a nivel internacional. Son como los 2 pilares más, no sé si fáciles, pero más intuitivos por los que hay que ir avanzando, y los otros 2 pilares de la gestión de riesgo, sobre todo de herramientas y de los indicadores, son los que hay más brechas. Nosotros no hemos hecho la encuesta al sector real, también es algo que quisiéramos hacer, pero tendemos a pensar que las brechas también podrían ir por ahí mismo, o sea, que para poder identificar el tema de la gestión de riesgo se necesita mucha data, y actualmente esa data es muy costosa de levantarla uno a uno, entonces por eso mismo también se necesita este rol de la política pública, de cómo vamos generando la data. Ahí les dejo un dato, que hay una herramienta que sacó hace poco el Ministerio de Medio Ambiente, que se llama ARCLIM, pues si la pueden buscar, porque es una herramienta de riesgo climático, físico, a corto, mediano y largo plazo, y eso vemos que también tiene un potencial para el sector privado, para estimar estos riesgos, al menos lo que tiene que ver con la parte física, pues que a todo lo que tiene que ver con los riesgos de transición, pero se va avanzando. Así que eso es lo que puedo decir por mi parte. Muchas gracias. Tengo una pregunta para Rebeca. Rebeca, ¿cuál es, en tu opinión, la principal razón que explica, en definitiva, cómo integrando los criterios de ESG en el proceso de inversión tradicional se obtendrían mejores rentabilidades ajustadas por riesgo en el largo plazo? ¿Cómo se produce ese link entre integrar el ESG y un mejor perfil de riesgo-retorno? Thanks. It's an excellent question, because much of the academic literature will talk about the challenges of proving a performance benefit to ESG. And I think that in part, this is because the historical approaches were about negative screening, about exclusionary approaches, which reduce the universe. But as we have shifted again to ESG integration, that is completely changing the approach to a broader set of what are material factors. So especially as Trinidad mentioned, we look at the physical risks in climate. Insurers have been thinking about this for many years as they consider the risks to the environment. And then the big development was when the Sustainable Accounting Standards Board looked at each industry and said, which of the factors matter? So we know for a beverage company, they will care about water, but other companies may not. In some places, it's about labor more. Understanding how all of the factors that are E or S or G or some combination come together, that's where the types of analysis that many of you have learned through education with CFA or other training will come into play. So
it is really an exciting time to think about new approaches to analysis. Gracias. Hay una pregunta en el chat que la verdad que es bien interesante para Rebeca y que tiene que ver con ese gap de skills un poco que se ven en el mercado de trabajo. Quería preguntarle a Rebeca cómo cree, primero, cómo comenzó ella en el mundo de ESG, si ella comenzó en finanzas tradicionales y después hizo el switch para ESG, o si siempre estuvo ligado al mundo de ESG. Y por último, si nos puede contar un poco más de cómo vería ella el perfil ideal de un candidato que quiera enfocar o desarrollar su carrera en el mundo de ESG Investing. Thanks. So my personal background is that in university, I studied economics and had a minor in environmental studies. But I was the only person doing that at the time, and everybody thought it was strange. So, but I think these are areas that come together quite naturally as we think about how the world works, as we think about incentives and externalities. So I would say that the questioner has an excellent background for this by understanding both the physical world and that science, the logic there, and economic intuition. So when we had our roundtables, we asked people, what is the right skill set? Can you get it all in one person? And so first, we know that teams are much more important nowadays for investments. So you don't have to have everything, but they also said that there has been a change over time, that initially ESG specialists were just very passionate about the topic. And now it's much more about the competencies related to investing and understanding, again, the connection to the environment, to social aspects and so forth. So the concept we talk about is, we call T-shaped skills. So if you think of the letter T, right? The vertical bar is about deep knowledge in a certain area, and the horizontal is about going across different disciplines. So understanding science and finance and being able to bring those together would make you a very desirable candidate. So I hope you'll do a little bit more in this area. And that's, yeah, I think that's the pathway for success. Muchas gracias. Una pregunta para Trinidad. Efectivamente, en la presentación mencionabas que el Ministerio de Hacienda emitió bonos verdes y sostenibles, creo, por más de 14 billones. En su mayor parte, las emisiones hasta el minuto han estado dirigidas a inversionistas internacionales. ¿Tienen previsto realizar emisiones verdes o sociales con foco en el mercado local? ¿O es algo que creen que todavía necesita tener un poco más de penetración en el ESG Investing? ¿Cuál es un poco la estrategia que quieren seguir ahí? Sí, gracias, Miguel. Mira, bueno, las personas que estuvieron a cargo del bono están en la oficina de deuda del Ministerio de Hacienda, pero por las conversaciones que hemos tenido, lo que nos han transmitido es que efectivamente los bonos verdes se han emitido afuera, porque a nivel local todavía no hay apetito por ese tipo de instrumentos, no hay muchos fondos especialmente dedicados a ESG. Hemos visto que han salido algunos el año pasado sobre todo, pero en general no existe ese interés. Y yo creo, menos en mi opinión, que con la norma de la CMF, con la super de pensiones, esto se va a empezar a mover un poco más, pero nunca se está cerrado, eso sí, a la posibilidad de poder emitir en moneda local, y de hecho los bonos sostenibles se emitieron, o sociales, se emitieron a nivel local. Así que eso no está cerrado. Lo que sí hay que hacer es un trabajo previo con los inversionistas para alinear un poco los incentivos, las prácticas que tienen a aumentar la atracción por el tipo de instrumentos verdes. Pero en general se ha preferido por los mercados internacionales porque están mucho más desarrollados en este tema, y obviamente uno también está buscando siempre una mayor rentabilidad. Entonces, por ahí va la cosa. Si es que se desarrolla el mercado local, de todas maneras siempre va a haber opciones de poder emitir a nivel local, pero creo que vamos por ese camino también. Perfecto. Mencionabas hace un rato los desafíos un poco de toda la estrategia que están implementando, y que mencionabas ahí un poco el que
todo lo que se está avanzando permanezca y el foco siga constante, digamos, a pesar de los cambios políticos. ¿Cómo ven ese tema? ¿Se ha trabajado algún tipo de consenso, algún tipo de regulación, obviamente que sea un poco más independiente del gobierno que pueda estar en el momento? ¿Cómo ven ese tema? Mira, ese es un desafío, porque con gobiernos de 4 años, obviamente uno siempre quiere que las políticas a largo plazo permanezcan. Yo creo que en el tema de cambio climático así va a ser, no solamente porque ya sabemos que tenemos un rol de articulación, y creo que ahí los ministerios de Hacienda, por lo que vemos también a nivel internacional, tienen ese rol. No sé si se puede externalizar, pero creo que el tema de cambio climático, porque es transversal y porque es ya una política de gobierno, va a persistir, sobre todo por las acciones que tiene el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es parte de la coalición de ministros de Finanzas por la acción climática, es parte del International Platform of Sustainable Finance, donde se trabajan los temas de taxonomía, y además, a nivel local, lo que se ha hecho es que se ha dejado establecido el rol de los ministerios de Hacienda en la cooperación público-privada en cuanto a finanzas verdes. En la estrategia climática a largo plazo se dejó en la NDC, y se está también dejando en la proyecto de ley de cambio climático. Bueno, cuando hay una ley de por medio ya es más difícil escaparse de los roles, pero yo creo que de todas maneras esto sigue e incluso va a crecer, porque así también lo vemos en las tendencias. Entonces, claro que es desafiante porque es gobierno de turno, pero todos entendemos que esto ya llegó para quedarse y que tenemos que tener una visión a largo plazo, una visión de Estado y de país en general. Porque, y para terminar, esto no solamente es un tema de los temas ESG en general como temas morales o éticos, sino que efectivamente si es que no nos ponemos las pilas vamos a perder competitividad. Entonces es un tema que también nos tiene que al menos importar por eso también, y por todas las oportunidades que hay asociadas a estos temas. Perfecto, gracias, muy súper claro. Una pregunta para Rebeca. Un término que ella mencionaba antes es el greenwashing. ¿Cómo podemos identificar como profesionales de la industria de inversión y de la industria financiera este tipo de prácticas? Sobre todo cuando los estándares de información y de reporting son tan poco homogéneos. ¿Cómo sugiere Rebeca que como profesionales de inversión afrontemos ese desafío, ese tema? The market will be figuring out who is doing greenwashing, and there are some signals people I think are looking for. There are some funds that have really just been relabeled because it's a good opportunity for marketing, but that's why we think standards are needed from the industry. And that is why our standards team at CFA Institute is looking to develop these global disclosures. And I think it's important to note that it's about the characteristics related to ESG. It's not about ESG products. So some of the people we spoke to in our roundtables said, we don't know that we want to have one ESG specialist because we think everyone needs to know a lot. But if we don't have an ESG specialist, we might not get picked by the consultant. We might not show that we have enough of a commitment. And the same thing can happen with different types of products. If it's called an ESG product versus part of the process. And so I would encourage investors to look very carefully at what the process is, because no matter what something is called, you can understand by talking to the analysts involved what it is they really care about in assessing value. Complementando para los profesionales y para los miembros de la sociedad que todavía no tienen tanto contacto con el ESG Investing y con qué aspectos hay que revisar, ¿qué sugieres o qué nos recomiendas para poder ampliar el conocimiento en esta materia y poder, en definitiva, ponernos al día con las mejores prácticas a nivel internacional y a nivel industria? Well, this is an area where we have been doing a lot of work at CFA Institute. And so I would encourage everyone, whether you're a member or not, you have access to this on the CFA website. So cfainstitute.org, or the link I gave earlier, you will find this on the front of our page. And if you are
really interested in learning more, that new certificate is 100 hours of self-study time, and you can just do it online. Again, I think we've had 4,000 to 5,000 people already sign up for it. It's very manageable, and it is for both investment professionals and client-facing professionals who would like to understand how to communicate more with clients. So those are some good tools, but we have everything from a short article to a long certificate. So plenty of resources. Ok, no, thank you very much. No sé si alguien tiene alguna pregunta adicional. Rebeca, Trinidad, ¿quieren comentar alguna cosa más? Si no, agradecerles mucho a todos por su participación, por su tiempo. Especialmente Rebeca y Trinidad han sido súper claras en su presentación. Para un tema tan relevante como es el ESG, yo creo que obviamente el futuro va hacia allá y todo este conocimiento que nos han transmitido es súper valioso. Así que no, mil gracias. Bueno, muchas gracias por la conversación, Miguel, Rebeca, Trinidad, junto con compartir sus perspectivas sobre ESG y la importancia de crear un ecosistema donde el Estado, el mercado y la comunidad debe ser parte de esto y funcionar en bloque. Quiero agradecer especialmente a nuestros sponsors, Sartor Finance, Moneda Asset Management, Finsa y Scotiabank por habernos acompañado el día de hoy. Hasta una próxima oportunidad y muy pronto vamos a tener novedades para un siguiente webinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Thank you.